Mi padre me abofeteó en su cumpleaños. «¿Qué clase de basura inútil me diste?», gritó. Me fui con lágrimas en los ojos. Huí de casa y por la noche me metieron a la fuerza en un coche y me secuestraron. El hombre de adentro dijo: «Hola, querida, soy tu padre biológico. Mi nombre es Alison Grace Talbot» y en el momento en que deslicé el impecable expediente judicial sobre la mesa hacia mi madre adoptiva, vi cómo se le corría el rímel mientras el color desaparecía de su rostro. «El juez lo llamó negligencia emocional», dije en voz baja. «Y no se equivoca». Me volví hacia mi padre, el hombre que una vez preguntó por qué siquiera me habían conservado, y añadí: «Resulta que la biología no es lo único que hace que alguien sea un padre real. La compasión también lo hace». ¿Desde dónde nos están viendo? Dejen su ciudad o país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y si alguna vez han sido tratados como extraños en su propia familia, háganme saber que no estoy sola. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó todo. Se suponía que sería una velada sencilla. Camarones al vapor y sémola para el cumpleaños de papá. Nada elegante. La cocina olía a limón y condimento Old Bay, y mis manos temblaban sobre la cacerola tratando de conseguir la consistencia adecuada. La olla a presión silbaba detrás de mí mientras la batidora zumbaba a baja velocidad y yo estaba nerviosa, como siempre, tratando de no arruinarlo. «Alison». La voz de mamá cortó el aire con ese familiar toque de diversión. «¿Qué se supone que es eso?». Ella señaló el cuenco aguado de sémola que yo intentaba rescatar. Forcé una sonrisa. «Solo necesita un minuto para espesar». Ella se rió de forma fuerte, aguda y cruel. «Chica, es sopa. Incluso Emma lo sabe hacer mejor». Papá levantó la vista desde su sillón reclinable al otro lado de la habitación con una cerveza en la mano. «¿No te enseñamos cómo hacer eso hace años?». «Tenía 12», murmuré, tratando de no estremecerme. Emma, mi hermana pequeña, bueno, técnicamente su hija biológica, estaba sentada tranquilamente en el desayunador, balanceando las piernas debajo de la mesa. Su rostro se sonrojó cuando mamá siguió riendo. «En serio, ¿por qué siempre arruinas las cosas fáciles?». Mamá se rió entre dientes, limpiándose las lágrimas de los ojos como si yo fuera un error de una comedia de situación. Y luego vino la frase que rompió algo dentro de mí. Papá se burló, arrojando la tapa de la botella al fregadero. «¿Por qué siquiera te conservamos?». La habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared. Incluso la batidora pareció detenerse. Emma jadeó, luego su labio tembló. «Papi». Retrocedí con el estómago revuelto. «No acabas de decir eso». Él no respondió, simplemente volvió a su bebida como si yo no valiera ni un segundo pensamiento. Dejé caer la cuchara con un estrépito y miré directamente a mi madre, que seguía sonriendo, imperturbable. «Nunca he pertenecido aquí», dije, con la voz quebrada pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los platos en el fregadero. «Y todos ustedes se han asegurado muy bien de que nunca lo olvide». «Alison», susurró Emma con las lágrimas asomando, pero era demasiado tarde. Intento y esto es lo que recibo», me reí con un sonido corto y sin aliento. «Olviden la sémola. Cocinen su propia cena». «Alison, no les hables así a tus padres», espetó mamá, con la voz de repente severa como si yo hubiera roto alguna regla sagrada. «Ustedes no son mis padres», dije antes de poder contenerme. «Son actores en una obra donde yo soy el error que arruina la escena». Escuché a Emma sollozar mientras me arrancaba el delantal y lo arrojaba sobre la encimera. El calor de la estufa se mezcló con las lágrimas que me escocían los ojos mientras abría la puerta trasera. El denso aire de Carolina del Norte me golpeó como una pared, pegajoso y pesado por la humedad del verano. Pero le di la bienvenida. No me juzgaba. Detrás de mí, la puerta mosquitera chirrió al cerrarse. Caminé descalza por los escalones del porche, con la tierra fresca bajo mis pies. El sol ya se había ido, pero el dolor ardía con la misma intensidad. No miré atrás, porque si lo hacía, podría haberme quedado. Y si me quedaba, me habría hecho pedazos. La calle afuera de nuestra casa tenía esa somnolienta quietud sureña que te hacía escuchar cosas que no querías escuchar, como tus propios pensamientos.
Eran poco después de las 9 de la noche, pero la humedad se pegaba a mi piel como un castigo. Seguí caminando con los brazos envueltos alrededor de mi cintura y el aliento atrapado en mi garganta. Las luces de los porches se encendieron una por una a lo largo del camino. Los aspersores se activaron en algunos patios y pude oler la tenue dulzura del césped recién cortado y la comida a la parrilla de la terraza trasera de un vecino. Todo parecía normal y pacífico, pero yo me estaba desmoronando. Me hundí en la acera debajo de la luz de la calle a 2 casas de la mía, con los dedos enterrados en el dobladillo de mi camisa mientras miraba mis rodillas. No podía llorar, todavía no. Llorar se sentía como dejarlos ganar. Pero cuanto más tiempo pasaba allí sentada, más me presionaba el dolor contra las costillas. Mi garganta se apretó y mis manos empezaron a temblar. No era la sémola. Nunca fue la sémola. Eran 21 años de que me recordaran de 100 maneras pequeñas que yo no era realmente uno de ellos. Era una invitada en mi propia casa, una inconveniencia tolerada. Allison. La voz cortó la niebla, suave y familiar. Miré hacia arriba, parpadeando ante el brillo del letrero de la librería al otro lado de la calle. Jonah Briggs estaba parado afuera de la tienda, con las llaves en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. Llevaba esa misma camiseta descolorida de libros y tenía una mancha de tinta en la mejilla. Se acercó hacia mí con el ceño fruncido. «Oye». Se agachó a mi lado, con cuidado, como si yo pudiera romperme. «¿Qué pasó?» No respondí, simplemente sacudí la cabeza y dejé escapar un sonido entre una risa y un sollozo. Se sentó a mi lado en la acera sin preguntar, entregándome la bolsa de papel. «Es pastel de durazno», dijo. «Está un poco aplastado, ya sabes, comida honesta». Eso rompió algo en mí. Me reí, realmente me reí, y luego lloré. Fueron sollozos feos, desordenados y jadeantes que traté de esconder detrás de mis palmas, pero Jonah simplemente esperó, sin estremecerse, sin llenar el silencio, sin pedirme que me explicara. Cuando finalmente pude hablar, susurré lo que mi padre había dicho. «¿Por qué siquiera te conservamos?» Como si fuera un error que no pudieran devolver. La mandíbula de Jonah se tensó. «¿Tu papá?» Asentí. Y mi mamá simplemente se rió como si fuera gracioso, como si yo fuera una broma de comedia. Emma empezó a llorar y yo no podía quedarme. No podía. «No deberías tener que hacerlo», dijo Jonah, con voz firme pero baja. «Allison, no mereces el trato que te dan. Nunca lo has merecido». Inclinó la cabeza para mirarme plenamente con ojos gentiles pero feroces. «Actúan como si tu dolor fuera un inconveniente para ellos. Eso no es amor, eso es control. No es tu culpa haber terminado con personas que no sabían qué hacer con alguien como tú. Alguien como yo». Había escuchado eso antes de maestros, vecinos e incluso en la iglesia. Ella es un poco diferente. Es callada, no encaja del todo. Nunca importó cuánto lo intentara, ellos siempre veían las costuras. Ni siquiera sé quién soy fuera de tratar de complacerlos, admití, con las palabras saliendo más rápido ahora. Pensé que tal vez si hacía todo bien, ellos eventualmente, no lo sé, se preocuparían. «Se preocupan por el control», dijo Jonah. «No por ti». Me quedé mirando el asfalto agrietado. «¿Y ahora qué? ¿Simplemente floto?» «No», dijo él, acercando la bolsa del pastel. «Empiezas a descubrir quién eres sin ellos. ¿Quién es Allison Grace Talbot cuando nadie está mirando? Ya sobreviviste a ellos y eso no es poca cosa». Sus palabras se asentaron a mi alrededor como una manta suave. Por primera vez en toda la noche, no me sentí invisible ni indigna. «Probablemente debería volver», dije en voz baja. «Al menos para que Emma no piense que desaparecí». Jonah asintió. «¿Quieres que te acompañe?» Sacudí la cabeza. «No, puedo hacerlo sola». Él se levantó y luego hizo una pausa. «Oye, solo porque vivas en esa casa no significa que ellos sean dueños de tu historia. Tienes permitido volver a escribirla». Lo miré. «Aunque duela». «Especialmente si duela», dijo él. «Ahí es donde comienzan las buenas historias».
Tomé el pastel y me puse de pie con las piernas rígidas. Gracias, Jonah. ¿Por qué? Por ser el único que no me pide que me achique. Mientras caminaba de regreso hacia la casa, la luz del porche seguía encendida como si nada hubiera pasado. Mi pecho todavía me dolía, pero debajo de eso, algo pequeño y desafiante había comenzado a agitarse. No estaba entera, pero tampoco estaba rota más allá de toda reparación. Para cuando llegué a la esquina de nuestra calle sin salida, las palabras de Jonah habían comenzado a desvanecerse en el fondo como un sueño que se disuelve justo antes de despertar. Sostuve la bolsa de papel contra mi pecho mientras los grillos zumbaban en el denso aire nocturno. Una luz de porche parpadeó más adelante. La nuestra seguía encendida, esperando como siempre lo hacía, incluso cuando las personas de adentro se sentían a un mundo de distancia. No quería volver a entrar, no realmente. Pero Emma me había mirado como si yo fuera la última pizca de oxígeno en una habitación que se asfixiaba con el humo. No podía dejarla sola con ellos, no esta noche. Frené mis pasos mientras nuestra casa aparecía a la vista. Grava familiar bajo los pies, los setos recortados con demasiada pulcritud, las persianas que mamá pintó de color berenjena una primavera porque nos hacía parecer menos pobres. Y entonces algo cambió en el aire, tan sutil que podría haber sido nada, hasta que lo escuché, un zumbido bajo. No era el zumbido de las cigarras, sino un motor silencioso y costoso. Ese sonido no pertenecía a ninguno de nuestros vecinos. Dejé de caminar. Mis ojos recorrieron la calle y fue entonces cuando lo vi. Un elegante coche de lujo negro se detuvo silenciosamente a mitad de la cuadra. Tenía todas las ventanas tintadas, sin placas que pudiera ver, sin más sonido que el suave ronroneo de su motor encendido. No pertenecía aquí. No en nuestra parte de Carolina del Norte. No en una calle donde todos conocían a todos y nada elegante se estacionaba por mucho tiempo. Me quedé congelada. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera. El coche no se movió, no encendió sus luces, simplemente se quedó allí mirando. Apreté con más fuerza la bolsa del pastel mientras daba un paso adelante con el corazón acelerado. Tal vez era un Uber perdido o alguien que visitaba a la familia González al final de la calle. Pero cuando di otro paso, la ventana del lado del conductor comenzó a bajarse. No esperé a ver el rostro de adentro. ¿Corrí? Subí por nuestra entrada agrietada con los pulmones ardiendo, los zapatos golpeando el concreto y el aliento agitado. La bolsa se cayó de mis brazos y el pastel estalló por el fondo como una baja de guerra. Pero no me detuve. Mis dedos forcejearon con el pestillo de la puerta mosquitera y luego con el pomo. Gracias a Dios estaba sin llave. Cerré la puerta de un golpe detrás de mí y eché el cerrojo con manos temblorosas. Mi espalda golpeó la madera mientras me deslizaba hasta el suelo, tratando de recuperar el aliento. Silencio. Ni siquiera el crujido de pasos arriba, solo el zumbido distante del refrigerador y el tic-tac del reloj del comedor. La cocina seguía siendo un desastre, con la sémola secándose en la olla y la cuchara que yo había arrojado todavía tirada en el azulejo como evidencia de un crimen. Me arrastré hasta la ventana delantera y miré a través de la rendija de la cortina. El coche se había ido. No había luces traseras ni movimiento, solo la quietud de la calle de nuevo como si nunca hubiera estado allí. Me senté sobre mis talones y traté de convencerme de que no significaba nada, de que tal vez era solo alguien perdido o probando un vehículo nuevo. Tal vez no tenía nada que ver conmigo. Pero en el fondo sabía que no era así. Eso no era un vecino, no era una coincidencia. Era una advertencia envuelta en silencio. Mis manos todavía temblaban mientras me levantaba y revisaba los cerrojos 2 veces. Caminé de puntillas por el pasillo hacia las escaleras, con el corazón palpitando con cada crujido de la madera bajo mis pies. La casa se sentía más fría que antes, como si la discusión hubiera succionado todo el calor y dejado atrás un eco de algo feo. En la parte superior de las escaleras, la puerta del dormitorio de Emma estaba entreabierta. Miré adentro. Ella estaba dormida, acurrucada bajo su edredón rosa, con su rostro todavía manchado por el llanto. Su jirafa de peluche estaba metida debajo de su brazo de la misma manera que siempre lo estaba cuando sentía miedo. No la desperté, simplemente cerré la puerta con suavidad. De vuelta en mi propia habitación, me senté en el borde de la cama, todavía con mis jeans del día anterior,
y miré mi reflejo en la ventana oscurecida. La chica que me devolvía la mirada no parecía alguien a quien un coche de lujo seguiría. Parecía pequeña e invisible. Me dije a mí misma que estaba a salvo, que las puertas estaban cerradas y que nadie vendría aquí por alguien como yo. Pero la inquietud se filtró en mis huesos y se negó a irse. Me acosté sin apagar la luz y no dormí. Era casi medianoche en mi pequeña habitación de arriba en Raleigh, Carolina del Norte, y la única luz provenía de mi lámpara de noche. El suave resplandor amarillo apenas hacía retroceder las sombras que se aferraban a las paredes. No me había cambiado de ropa, no había dormido y definitivamente no había dejado de pensar en lo que papá dijo: ¿por qué siquiera te conservamos? Las palabras resonaban como una campana abollada dentro de mi pecho. Alargué la mano hacia el cajón de mi mesa de noche lentamente, como si el acto requiriera valor. Adentro, escondida debajo de viejas tarjetas de cumpleaños y una fotografía descolorida de Emma y yo en la feria estatal, había una caja de terciopelo de color azul medianoche. La sostuve en mis manos durante un largo momento antes de abrirla. El reloj captó la luz al instante. Elegante, plateado, de líneas limpias, el tipo de lujo discreto que mi padre admiraba cada vez que hojeaba revistas que nunca admitiría que le gustaban. Había ahorrado durante 6 meses, trabajando en turnos extra en el restaurante, saltándome almuerzos y caminando en lugar de tomar el autobús. Recorrí el metal frío con la punta de mi dedo. Tal vez esto finalmente sea suficiente, susurré en la habitación tranquila. Suficiente para que él me mire de manera diferente, suficiente para detener las bromas, suficiente para demostrar que yo no era solo la chica que conservaron. Tragué saliva con dificultad y coloqué el reloj con cuidado en una pequeña bolsa de regalo que había escondido en mi armario hace semanas. Incluso añadí papel de seda blanco, crujiente e intacto. Se sentía estúpidamente ceremonial para algo que probablemente no cambiaría nada. Pero la esperanza es algo obstinado, incluso cuando está magullada. Me senté con las piernas cruzadas en mi cama, mirando la bolsa. Mi mente reproducía la fiesta de mañana, los parientes, la barbacoa en el patio trasero, la risa falsa de mamá y papá presidiendo como siempre lo hacía. Me imaginé caminando hacia él. «Feliz cumpleaños, papá». Tal vez sonreiría, tal vez asentiría. Tal vez, solo tal vez, diría: «Gracias, Allison». Mi pecho se apretó ante el pensamiento. Hubo un suave golpe en mi puerta. «Allie». La vocecita de Emma se filtró. Ella nunca me llamaba Allison, solo Allie, como si yo fuera suya. «Puedes pasar», dije en voz baja. Ella entró sigilosamente, con su jirafa de peluche metida bajo el brazo y los ojos todavía hinchados por haber llorado antes. «¿Todavía estás enojada?» Forcé una pequeña sonrisa. «No contigo». Se subió a mi cama y se sentó a mi lado, estudiando la bolsa de regalo. «¿Es eso para papi?» «Sí». Ella inclinó la cabeza. «¿Después de lo que dijo?» Dudé y luego asentí. Emma frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque todavía quiero que me elija, porque estoy cansada de sentirme reemplazable, porque no sé quién soy sin intentarlo». En lugar de eso, dije suavemente: «porque a veces la gente dice cosas que no siente». Emma no parecía convencida. No parecía que no lo sintiera. La honestidad en su voz cortó más profundo que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho. Exhalé lentamente. «Solo quiero que mañana sea mejor». Ella extendió la mano y me apretó la mía. «Tú ya eres mejor, Allie». Me reí suavemente. «¿Desde cuándo te volviste tan sabia?» Ella se encogió de hombros. «Observo a la gente. Eso nos hacía iguales a las dos». Emma se apoyó en mi hombro y por un momento la casa no se sintió tan hostil. Solo se sentía pequeña y frágil, como algo que podría colapsar si alguien respiraba demasiado fuerte. «¿Crees que le gustará?», pregunté en voz baja. «¿El reloj?» «Sí». Ella lo estudió como si fuera un experimento científico. «Tendría que estar ciego para que no le gustara». Sonreí ante eso. Después de que ella regresó a su habitación, me acosté de nuevo con la bolsa de regalo descansando en mi escritorio donde podía verla. Mi corazón se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, balanceándose entre la esperanza y la humillación.
Una parte de mí sabía que un regalo no reescribiría la historia. Pero otra parte, más pequeña y suave, todavía creía que mañana algo podría cambiar. Que tal vez si lo intentaba una vez más, no me sentiría como la pieza extra en la mesa de otra persona. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Y en algún lugar de mi mente, no podía sacudirme el recuerdo de ese coche negro. Pero esta noche, elegí concentrarme en el reloj, en la posibilidad y en la frágil y parpadeante esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez yo sería suficiente. La tarde siguiente fue cálida, demasiado cálida para la primavera. Al clima de Carolina del Norte le gustaba jugar a disfrazarse de verano temprano, y hoy eligió la humedad y el calor. Me paré al borde de nuestro patio trasero con un suave vestido de lavanda que Emma había elegido para mí esa mañana. «Te ves amable», me había dicho. Supongo que ella no sabía cuánto significaba eso. Las risas burbujeaban por todo el patio. Las sillas plegables estaban esparcidas por el césped recién cortado. La tía Melinda ya llevaba 3 copas de vino hablando de política que no entendía. El primo Tyler estaba presumiendo su nuevo dron, que zumbaba sobre nosotros como un avispón perezoso. Mamá corría entre los invitados con una jarra de limonada y su característica sonrisa pulida, pero yo apenas notaba nada de eso. Sostenía la bolsa de regalo como si fuera de cristal, cuidadosamente metida contra mi costado, rezando para que el papel no se arrugara y para que mis manos no sudaran a través del envoltorio. Papá estaba en la parrilla, por supuesto. Era su trono, un polo azul marino ajustado sobre su estómago, pinzas en una mano y una cerveza en la otra, asintiendo y sonriendo con suficiencia como un rey ante su corte. Observé desde la distancia cómo la gente lo saludaba como si fuera una celebridad local. «Los 60 te sientan bien, Raymond. ¿Cuál es tu secreto? ¿Carbón o gas? ¿Sigues al mando, Le encantaba, siempre le había encantado. Mi estómago se revolvió. Esperé un momento de calma en las conversaciones, un hueco donde finalmente estuviera solo, pero nunca hubo uno. Solo una puerta giratoria de amigos y familiares, riendo como si nada en este mundo saliera mal. Como si fuéramos una imagen perfecta, como si yo fuera parte de ella. Pero no lo era, no realmente. Allison. La voz de mamá cortó el ruido. ¿Quieres darle a tu padre ese regalo ahora, cariño, antes de que traigamos el pastel? De repente, todos los ojos estaban puestos en mí. Me quedé congelada. Anda, me instó con una sonrisa practicada. Él está justo ahí. Emma estaba parada a unos metros de distancia, mirando con ojos muy abiertos. Capté su mirada y ella asintió una vez, de forma pequeña pero segura. Tragué saliva, di un paso adelante y caminé los 20 pies a través del césped que se sentían como un campo de batalla. Mis sandalias se hundían ligeramente en la hierba. «Hola», dije, tratando de sonar ligera. Papá miró por encima de su hombro. «Sí, yo, te traje algo para tu cumpleaños». Le tendí la bolsa con ambas manos. Mis brazos se sentían rígidos y mecánicos. Él parpadeó sorprendido. «Ah, sí. Sí», dije sintiéndome de repente cohibida. «He estado ahorrando para esto. Pensé que, no lo sé, te gustaría». La conversación a nuestro alrededor se calmó. No del todo, pero lo suficiente. Podía sentir a la gente mirando, esa sutil calma en la fiesta donde los oídos de todos se vuelven hacia la tensión, esperando ver si deben reír o quedarse en silencio. Él tomó la bolsa y rebuscó en el papel de seda como un hombre desenvolviendo calcetines en Navidad, distante, levemente molesto, simplemente cumpliendo con el trámite. Cuando abrió la caja, surgió un pequeño murmullo de alguien cercano. El reloj captó el sol tal como lo había hecho en mi habitación la noche anterior. Por un segundo, solo un segundo, su rostro cambió. ¡Sorpresa! Algo parecido a una emoción. Luego su boca se torció. ¿Esto es en lo que gastaste el dinero de tus propinas?, preguntó en voz alta, levantando la caja para que todos la vieran. ¿Alguna imitación barata? Se me cortó la respiración. No es una imitación, dije rápida y silenciosamente. Es real, ahorré. Él no me dejó terminar. Arrojó la caja justo allí frente a todos,
mi madre, mis primos, los vecinos de 2 casas de distancia. La caja con el reloj voló por el aire y aterrizó en la hierba con un golpe sordo. «¿Qué clase de basura inútil me diste?», gritó. «¿Crees que voy a usar esta pieza de plástico barata?». Alguien jadeó, no sé quién fue, incluso podría haber sido yo misma. Mis manos temblaban mientras el calor subía a mi rostro. Podía sentir los ojos de todos ahora, ya no curiosos, ya no educados, sino atónitos. Me acerqué a la caja como si pudiera hacer que todo desapareciera. «Es acero inoxidable real, yo incluso». «Dije que no lo quiero», espetó él. «Ahorra tus centavos para algo que importe la próxima vez». Escuché a alguien susurrar, «Vaya», por lo bajo. Mamá estaba congelada cerca de allí, con la boca abierta, pero sin decir una palabra. Ni una sola palabra. Emma tenía las manos apretadas en puños a sus costados como si quisiera gritar, pero no supiera cómo. No recogí el reloj. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé. No caminé rápido ni de forma dramática, simplemente caminé. Cada paso era más pesado que el anterior, pero logré entrar en la casa y subir las escaleras antes de que llegaran las lágrimas. Esta vez, ni siquiera traté de detenerlas. No volví a bajar para el pastel, no los escuché cantar, no quería hacerlo. El reloj yacía donde había caído, boca abajo en el césped, tragado por la hierba como si nunca hubiera importado. Me acurruqué en posición fetal bajo mis mantas. El vestido de lavanda se arrugó. El maquillaje se corrió bajo mis ojos y el rímel se secó como ceniza en mis mejillas. La risa afuera nunca se detuvo del todo, solo se suavizó y cambió. Ellos siguieron adelante, la gente siempre lo hace. Nadie subió a ver cómo estaba. Ni mamá ni papá, ni siquiera para fingir preocupación por las apariencias. Solo Emma llamó una vez, con un golpe suave y tímido. No respondí, no podía. Y luego la casa se quedó en silencio. Finalmente, el tintineo de los platos y el arrastre de las sillas plegables al entrar se desvanecieron, reemplazados por el zumbido distante de las cigarras y el monótono ruido del refrigerador abajo. Me quedé allí mirando el techo en la oscuridad hasta que no pude más. En algún momento me senté, me despegué de la cama y caminé descalza sobre el suelo frío. Mi aliento se sentía apretado en mi pecho, como si al quedarme en esa casa un minuto más algo dentro de mí fuera a estallar. Así que me fui. Sin zapatos, solo con la sudadera que me puse sobre el vestido y un juego de llaves de la casa metido en mi bolsillo con dedos temblorosos. El porche crujió bajo mi peso mientras salía a la noche. El aire olía a carbón y césped cortado, todavía pegajoso por el calor remanente, pero ahora más suave. No sabía a dónde iba, ni siquiera me importaba, solo sabía que necesitaba salir. Caminé por la calle, pasé los coches estacionados, pasé los aspersores que susurraban sobre los jardines vacíos. Las luces de la calle parpadeaban sobre mí, proyectando delgados charcos de oro que hacían que mi sombra se estirara como un extraño detrás de mí. Mis pies me dolían contra el pavimento, pero no me detuve. Seguí caminando una cuadra, luego otra, tratando de escapar del eco de su voz. «¿Qué clase de basura inútil me diste?». Ni siquiera me di cuenta de que las lágrimas caían de nuevo hasta que sentí el sabor a sal. El camino se curvaba cerca del borde del vecindario. Más allá de eso, solo había bosques y un largo tramo de carretera rural que no conducía a nada en particular. Dudé allí. La oscuridad se sentía más profunda después de esa curva, más pesada. Y entonces lo escuché, ese sonido, ese motor bajo, suave y demasiado silencioso para un coche de su tamaño. Me di la vuelta y allí estaba de nuevo. El coche negro estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas y las ventanas tintadas, igual que antes. Solo que esta vez no estaba quieto. La puerta trasera se abrió un poco. Luego 2 hombres salieron, ambos vestidos con ropa oscura, altos, de hombros anchos, moviéndose con el tipo de precisión lenta que hizo que se me revolviera el estómago. Retrocedí. Ellos avanzaron. Me di la vuelta para correr, pero la grava se deslizó bajo mis pies. Apenas di 2 zancadas antes de que unas manos agarraran mis brazos de forma brusca, repentina e implacable. «Suéltenme», grité, pero el sonido rebotó en los árboles vacíos. Uno de ellos presionó algo frío y afilado contra mis costillas.
No era una cuchilla, sino una advertencia. El otro me puso la capucha sobre la cabeza, apagando mi voz. No, deténganse, por favor. Mis pies patearon y rasparon, pero no pude encontrar apoyo. Me retorcí y luché como si mi vida dependiera de ello, porque algo me decía que así era. La puerta del coche se abrió y me empujaron adentro. El cuero estaba frío contra mi piel. Una puerta se cerró de golpe y luego otra. El motor se aceleró, los neumáticos rodaron hacia adelante y así de repente, me había ido, tragada por la noche. No podía respirar. El coche olía a cuero, colonia y algo estéril, como un hospital o una billetera nueva. El interior estaba oscuro, excepto por el tenue resplandor azul del tablero. Mis muñecas estaban libres, pero estaba inmovilizada por el silencio y el miedo, congelada entre los dos hombres que ahora me flanqueaban a cada lado como si yo ni siquiera fuera humana. Contuve las lágrimas y mi voz se quebró cuando finalmente pude articular, ¿a dónde me llevan? No hubo respuesta. Miré al hombre a mi derecha, era mayor, tal vez de unos 45 años, con canas en las sienes y la mandíbula tan apretada que parecía tallada en piedra. Por favor, dije, no entiendo nada. ¿Qué es esto? Seguía sin haber respuesta. El hombre más joven a mi izquierda tenía el rostro afeitado, piel oscura y ojos ocultos tras unas gafas. No me miró, ninguno de los dos lo hizo, como si reconocerme me hiciera real y mantenerme irreal de alguna manera hiciera que esto estuviera bien. Van a lastimarme, mi voz apenas salió. ¿Se trata de mi familia? Odiaba esa pregunta. Odiaba que tuviera sentido en mi cerebro que alguien quisiera castigarme por algo que ellos hubieran hecho. Un castigo por asociación. Aún nada. El pánico creció tanto en mi pecho que me dolió. Mi respiración se volvió superficial. Cada segundo sin una respuesta retorcía el cuchillo más profundamente. Yo no tengo dinero, tartamudeé. No tengo nada. Si esto se trata de un rescate, tienen a la persona equivocada. Me reí de forma aguda y desesperada. Ellos no pagarían por mí de todos modos. El hombre de la derecha se estremeció ligeramente. Ese pequeño movimiento me provocó un escalofrío. Ellos sabían algo. Por favor, susurré, al menos díganme por qué. Como no decían nada, empecé a perder el control. Tal vez era una venganza, tal vez había dicho algo en la escuela que enfureció a alguien, tal vez era algo aleatorio, el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez peor, tal vez alguien finalmente había decidido hacerme desaparecer porque me había vuelto demasiado inconveniente para existir. Me mordí el labio hasta sentir el sabor de la sangre. El tiempo se estiró y se retorció. Mi teléfono seguía en mi bolsillo, pero no era estúpida, sabía que intentar alcanzarlo sería inútil. Si tenían la intención de detenerme, me detendrían. Si no lo habían hecho, ya habrían quitado la batería o bloqueado la señal, o algo peor. Así que me quedé allí sentada, con los brazos temblando en mi regazo, los ojos moviéndose entre el espejo retrovisor y las sombras más allá de la ventana. Estaba demasiado oscuro para reconocer algo afuera, solo destellos de árboles, señales y faros ocasionales que pasaban como fantasmas. Después de lo que pareció una eternidad, el coche frenó. Me incliné hacia adelante con el corazón en la garganta. Salimos de la carretera y entramos en un largo y sinuoso camino de entrada bordeado de setos cuidados que parecían extenderse para siempre. Las puertas se habían abierto para nosotros sin que nadie bajara y sin decir una palabra. Mi boca se secó. La casa, o tal vez era una mansión o una finca, apareció lentamente, iluminada como algo salido de una película. Columnas, arcos y enormes ventanas que brillaban desde adentro. El césped estaba impecable. El camino de grava crujió suavemente bajo los neumáticos mientras nos deteníamos frente a la entrada circular, enmarcada por setos cortados con tanta precisión que parecían poco naturales. El coche se detuvo. Ninguno de los dos hombres se movió. Agarré el asiento. Por favor, dije con la voz apenas audible, ¿qué lugar es este? El hombre de la derecha finalmente giró la cabeza. Bájate. No me moví. La puerta del coche se abrió, pero no por mi mano. El hombre de la derecha se había bajado y ahora estaba afuera, sosteniendo la puerta con una paciencia practicada,
como si esto fuera un evento de gala y no un secuestro a medianoche. Mis piernas no querían funcionar, pero algo más frío que el miedo me empujó hacia adelante. Supervivencia, tal vez. Salí del asiento trasero lentamente con la grava afilada bajo mis pies descalzos. Ni siquiera había pensado en los zapatos cuando huí de la casa. El aire aquí olía diferente, a jazmín y a algo más antiguo. ¿Qué? Las enormes columnas blancas se alzaban sobre mí mientras me guiaban por los anchos escalones de mármol hacia el porche resplandeciente. Ninguno de los hombres me tocaba ahora, pero su presencia detrás de mí era clara, no era libre de irme. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre alto apareció en el marco, bañado por una suave luz amarilla, con cabello entrecano y pantalones de vestir hechos a medida. Parecía pertenecer a la portada de una revista de lujo. Tenía unos 50 años finales o 60 iniciales, se veía seguro pero tranquilo y extrañamente familiar. Su voz era suave, no fría ni apresurada. «Hola, querida». Parpadeé. Él dio un paso adelante con las manos sueltas a los costados. «Sé que esto es abrumador», dijo suavemente, «pero necesito que escuches esto». Hizo una pausa y luego con una extraña firmeza dijo las palabras que lo reescribieron todo: «Soy tu padre biológico». El porche se inclinó bajo mis pies. Lo miré con el corazón martilleando en mi pecho. «¿Qué?» «Mi nombre es Jonathan Pierce», su voz era tranquila y pausada. «El nombre de tu madre era Camille. Naciste en el hospital estatal hace 21 años. La adopción no fue lo que yo acepté. Te llevaron antes de que yo pudiera regresar». «No», respiré, «no, eso no es». Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño sobre de papel madera, ofreciéndolo como si contuviera algo sagrado. «Fotos, registros de nacimiento y esto». Señaló hacia la pesada puerta de madera detrás de él. Un espejo que podría explicar más que cualquier documento. No tomé el sobre. No podía moverme. «Yo tengo padres», dije, aunque las palabras me supieron a óxido. «Ya tengo una familia». «Ellos te criaron», dijo él sin amargura en su tono. «Pero no te dijeron quién eres». «No te creo». Él asintió como si lo esperara. «Entra solo por un momento». Debería haber corrido o gritado, pero la curiosidad superó al miedo, y muy por debajo de eso, una astilla de esperanza o desesperación, o ambas. Lo seguí al interior de la mansión. La entrada era de suelos pulidos y techos altos. Cada rincón brillaba. Estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, el tipo de lugar que no cruje ni exhala. Me sentí como una intrusa, descalza y desordenada en una casa construida para estatuas. Me llevó por un pasillo hasta un amplio espejo dorado. «Párate aquí». ¿Lo hice? Él se colocó a mi lado y lo vi, la misma barbilla, los mismos pómulos altos, la misma curva de los ojos. Era como ver mi rostro proyectado en una vida diferente, una más rica y cálida. Mi garganta se apretó. Me entregó el sobre finalmente. «Puedes abrirlo cuando estés lista». Todavía no había dicho una palabra. Jonathan estudió mi rostro como si lo estuviera memorizando. «He estado buscándote durante mucho, mucho tiempo, Allison». Susurré, «sabías mi nombre. Sabía todo menos dónde estabas». Quise gritar, quise colapsar. En lugar de eso, simplemente me quedé mirando el espejo porque, de repente, todo lo que creía saber se había fracturado y el reflejo seguía en pie. El estudio era cálido, no solo por la temperatura sino por la sensación. Suave iluminación ámbar de los apliques de la pared, sillas de terciopelo que te tragaban entera y estanterías llenas de libros gruesos que probablemente no habían sido tocados en años. El tipo de espacio donde el tiempo se ralentizaba y todo se sentía un poco irreal. Me senté frente a él, todavía descalza, con las piernas encogidas torpemente sobre el borde de un sillón de cuero. Sostenía el sobre en mi regazo como si pudiera incendiarse. Aún no lo había abierto. Jonathan insistió en que lo llamara así por ahora, nos sirvió té a ambos, no café, en un juego de porcelana que parecía más viejo que yo. Se movía de forma deliberada y gentil, como si cualquier movimiento repentino pudiera asustarme. Tenía razón. El silencio se estiró, pero no era incómodo.
Estaba lleno y pesado con todo lo que no habíamos dicho. Finalmente se sentó y me miró. No a través de mí ni más allá de mí, sino a mí. El nombre de tu madre era Camille, comenzó suavemente. Tenía 23 años cuando naciste. No estábamos casados. Éramos jóvenes y yo estaba terminando una beca en el extranjero cuando ella supo que estaba embarazada. Tragué saliva pero no lo interrumpí. Trató de comunicarse conmigo pero la comunicación en ese entonces, bueno, no era como hoy. Escribimos cartas, ella dejó mensajes de voz. No los recibí a tiempo. Hizo una pausa con los ojos nublados. Murió al darte a luz, Allison. Las palabras no aterrizaron de golpe, cayeron en capas. Murió al darme a luz. No tenía familia viva, continuó él. No figuraba en el certificado de nacimiento, otra complicación de estar fuera del país. Miró su taza de té. Para cuando regresé a los Estados Unidos y me enteré, ya estabas en el sistema, ya te habían ubicado. La adopción ocurrió rápido, de forma más silenciosa de lo que debería. Ni siquiera supe tu nombre hasta años después. Apreté el sobre con más fuerza. Traté de luchar, dijo él. Contraté abogados, contraté investigadores, pero cada vez que me acercaba a rastrearte, algo cambiaba. Registros sellados, agencias cerradas. Se sentía como perseguir a un fantasma. ¿Por qué ahora? Mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué encontrarme ahora? Me miró fijamente. Porque nunca me detuve. Eso me afectó de alguna manera. No conocía a este hombre y, sin embargo, no me sentía insegura. No me sentía pequeña ni como una carga que alguien se arrepintiera de haber conservado. Me sentí vista. ¿Creciste en Raleigh?, preguntó gentilmente. Asentí. Sí, desde que tenía 2 años. Su mandíbula se tensó ligeramente. Nunca te lo dijeron. Ni una palabra, susurré. Actuaron como si yo simplemente hubiera aparecido, como si fuera un proyecto del que se cansaron a la mitad. Jonathan se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Fuiste deseada, Allison, desde el principio. Todavía lo eres. Algo se quebró en mi pecho ante esas palabras, no fue una ruptura, sino un cambio. Solía soñar con ella, dije antes de poder detenerme. Una mujer con cabello oscuro cantando. Pensé que la había inventado. Él sonrió de forma casi dolorosa. Camille solía tararear cuando lavaba los platos. No podía seguir el ritmo de una melodía ni para salvar su vida. Mis labios se curvaron ligeramente. Eso suena como yo. Eso suena como ella también. El calor se extendió lentamente, con vacilación, pero estaba allí. Abrí el sobre en mi regazo. Adentro había copias de cartas, una pulsera de hospital con el nombre de Niña Pierce y una fotografía, descolorida pero inconfundible, de Camille embarazada, de pie junto a Jonathan, riendo contra el viento. Parecían el comienzo de algo. Nunca había conocido el comienzo de nada hasta ahora. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas de la habitación de invitados de Jonathan. No estaba filtrada por persianas polvorientas o cortinas amarillentas como en casa, sino que era brillante y limpia como un nuevo comienzo que intentaba abrirse paso. Me desperté lentamente, insegura de dónde estaba al principio. Las sábanas eran demasiado suaves, la habitación demasiado silenciosa, y luego todo volvió de golpe, el coche, el espejo, la verdad. Él estaba esperando en la cocina, leyendo el periódico como si fuera cualquier otro martes, excepto que no lo era. Levantó la vista y sonrió. Buenos días. ¿Tienes hambre? María hizo panqueques de arándanos. Parpadeé. ¿Quién es María? Él se rió entre dientes. Ama de llaves, jefa de cocina y tía no oficial. Ha estado conmigo desde antes de que nacieras. Y así de repente regresó la calidez. Era extraño y surrealista, pero no me sentía como una invitada, me sentía esperada. Después del desayuno, Jonathan buscó en un cajón junto a la isla de la cocina y deslizó una pequeña llave plateada por el mostrador de mármol. Estaba unida a un llavero de cuero con un logotipo grabado que no reconocí. ¿Qué es esto?, pregunté con cautela. Él sonrió.
Un condominio en Charlotte, cerca de mi oficina. Moderno, completamente amueblado. Es tuyo. Lo miré fijamente. No necesito un condominio. Necesitas espacio, dijo suavemente. Necesitas libertad. Necesitas un lugar que no esté embrujado por cada palabra que usaron para romperte. Tragué saliva con dificultad. Es un pequeño regalo de bienvenida, añadió. No es un soborno. No estoy tratando de comprar tu amor, Allison. Solo quiero darte un lugar para empezar de nuevo. Durante un largo momento no dije nada. Luego alcancé la llave y algo en mí, algo asustado y encorvado, finalmente se puso de pie. Más tarde esa tarde, regresé. Le dije a Jonathan que quería recoger mis cosas sola, que era algo que necesitaba hacer sin una escolta o un coche esperando afuera como la hija de algún multimillonario. Tomé el autobús, vestía jeans y una camiseta sencilla, sin maquillaje, sin armadura. Entré por la puerta principal de la casa que me crió, sin esperar una bienvenida, y no la recibí. Mi madre estaba en la cocina limpiando los mostradores como si no hubiera pasado las últimas 2 décadas destrozándome. Se dio la vuelta cuando escuchó la puerta. Vaya, miren quién decidió aparecer, se burló. ¿Ya se te acabaron los castillos? No me inmuté. Estoy aquí para recoger mis cosas. Ella arrojó el trapo al fregadero y se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. ¿Tienes mucho descaro, Allison? Después de todo lo que te dimos, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Por mí o contra mí?, corregí suavemente. No fue por mí. Su rostro se torció. Te dimos un hogar. Te criamos cuando nadie más lo haría. Me criaste para creer que yo era una carga, dije. Me alimentaste, me vestiste y me recordaste a diario lo afortunada que debería ser por ser tolerada. Su voz se elevó. Te acogimos por lástima. ¿Crees que él te ama solo porque tiene una mansión y una historia triste? No eres nada para él. Siempre serás nada. La miré a los ojos, tranquila y firme. Eso es lo que me decías cada vez que hacía algo que no te gustaba. Pero adivina qué, ahora sé la verdad. Ella dio un paso adelante, con la voz temblando de furia. Eres una pequeña traidora ingrata. No, dije con voz baja pero clara. No soy una traidora. Simplemente ya no soy tu chivo expiatorio. Me alejé de ella, subiendo las escaleras sin esperar permiso. Mis manos no temblaron y mis pasos no vacilaron. En mi antigua habitación me moví rápido, una maleta, algo de ropa, unos pocos libros que Emma me había regalado. El reloj todavía estaba rayado, todavía era mío. Cuando volví a bajar, ella estaba allí bloqueando la puerta como una prueba final. Si sales por esa puerta, siseo, no esperes volver a entrar. No lo haré, dije simplemente. Y no esperes ser la víctima en esta historia. Me usaste y ahora ya no podrás hacerlo más. Pasé junto a ella y, esta vez, no miré atrás. Presentaron la demanda exactamente 3 días después de que me mudara al condominio. Jonathan me advirtió que podría suceder, él había visto las señales. Sabía con qué fuerza las personas como mis padres adoptivos se aferran al control una vez que saben que lo están perdiendo. Y yo también debería haberlo visto venir. Pero cuando llegó la carta oficial con el sello frío, todavía lo sentí como un golpe en el pecho. Alegación, remoción ilegal de una dependiente legal. Estaban acusando a mi padre biológico de haberme secuestrado. La chica con la que apenas hablaban a menos que necesitaran a alguien de quien burlarse o a quien culpar, esa chica era ahora su propiedad, repentinamente valiosa cuando alguien más se atrevió a preocuparse por ella. Casi me río. Jonathan no lo hizo. Abrió la carta con la calma de alguien que ha estado en la guerra. Quieren asustarte, dijo. Pero olvidaron algo. ¿Qué? Él levantó la vista con ojos firmes. Tengo la verdad y los recibos. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba, estéril, pulida y llena de susurros. Me senté junto a Jonathan, flanqueada por 2 abogados con trajes perfectamente confeccionados que hablaban en tonos estratégicos y silenciosos. Mis padres adoptivos se sentaron al otro lado del pasillo. Mamá vestía de azul marino y perlas falsas.
Papá lucía una suficiencia que apenas cabía en su rostro. Sonrió con sarcasmo cuando entré, como si esto fuera un juego, como si todavía pensara que podía ganar. La jueza era una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una voz como el granito. Cuando entró, el ambiente de la sala cambió. Todos se sentaron más rectos. Incluso mi madre cruzó las piernas con un poco más de cuidado. Comenzó. El abogado de mis padres adoptivos se puso de pie, gesticulando salvajemente con palabras como abducción, lavado de cerebro y traición parental. Pintaron a Jonathan como un manipulador con dinero e influencia, que retorcía mi joven mente contra la familia que la había criado con amor y devoción. No me moví y no lloré, pero la mandíbula de Jonathan se tensó. Luego fue nuestro turno. Nuestro abogado principal se puso de pie con calma y colocó un expediente en la mesa frente a la jueza. Adentro había pruebas de ADN, irregularidades certificadas en la adopción, correos electrónicos y cartas de Camille e intentos oficiales de Jonathan por recuperar la custodia desde hace 20 años. La jueza hojeó las páginas con el rostro inexpresivo. Luego, el abogado pidió llamarme al estrado. Se me revolvió el estómago, pero asentí y me puse de pie. Presté juramento, me senté y respiré. La sala estaba en silencio. El abogado me hizo solo una pregunta: ¿puede describir el entorno emocional en el que fue criada? Mi garganta se apretó. Sí, dije claramente. No fui amada, fui tolerada. Se burlaban de mis errores, me hacían sentir culpable por existir. Pasé toda mi vida preguntándome por qué nunca era suficiente. Y ahora sé que es porque nunca me vieron como alguien que valiera la pena amar, solo como alguien a quien podían controlar. Los murmullos recorrieron la sala. La mandíbula de mi madre adoptiva se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. La jueza levantó una mano pidiendo silencio. Luego habló de forma baja, clara y final. Es la determinación de este tribunal que Jonathan Pierce es el padre biológico de Allison Talbot, y como tal, tiene todo el derecho legal sobre su cuidado y bienestar como adulta. Este tribunal también encuentra razones para creer que ocurrió negligencia emocional y manipulación psicológica en el hogar de los Talbot. Todas las demandas presentadas por Raymond y Marlene Talbot son desestimadas con perjuicio. Ella los miró directamente. Ustedes no perdieron a una hija. Tiraron a una. El mazo cayó. Así de repente todo terminó. Los escalones afuera del Palacio de Justicia eran un circo de reporteros, cámaras y gritos. No respondí a ninguno de ellos, simplemente caminé con la mano de Jonathan envolviendo la mía, firme y cálida. Alguien preguntó: Allison, ¿te sientes reivindicada? Me detuve, miré al reportero y sonreí. Me siento libre. El condominio estaba silencioso la noche que regresé del tribunal. No era un silencio pesado ni embrujado, del tipo que conocía demasiado bien, sino uno pacífico, del que se envuelve a tu alrededor sin quitarte nada. Dejé mi bolso en el banco del pasillo y me quedé en el centro de la sala simplemente respirando. Por primera vez en mi vida no había nadie a quien impresionar, ni pasos detrás de mí, ni ojos crueles esperando a que tropezara. Pertenecía aquí plenamente, sin disculpas. Aún así, algo tiraba de mí. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y miré el teléfono sobre el mostrador. Durante un rato solo lo miré, luego marqué un número que conocía de memoria. Sonó 2 veces antes de escuchar su voz. Alley. Cerré los ojos. Hola, Em. Hubo silencio al otro lado y luego una pequeña inhalación. ¿Estás bien?, preguntó ella. Asentí aunque no pudiera verme. Sí, lo estoy. Estoy más que bien. Otra pausa. ¿Están enojados? Supongo que sí, dije, pero ya no me importa realmente. Un momento de silencio y luego su voz se quebró. ¿Puedo ir a verte? Emma entró en mi condominio la noche siguiente vistiendo la sudadera extra grande que le regalé la Navidad pasada, la que ella insistió en conservar aunque mamá dijo que era demasiado holgada para las niñas. Su cabello estaba en una trenza desordenada y sus ojos estaban muy abiertos y nerviosos, como si no supiera si tenía permitido ser feliz aquí. Abrí mis brazos y ella caminó directamente hacia ellos. Se aferró a mí como si todavía tuviera 10 años y el mundo se hubiera vuelto demasiado grande de nuevo.
Sentí que temblaba con un aliento que claramente había estado conteniendo durante semanas, tal vez años. Ya no tienes que vivir bajo sus mentiras, le dije contra su cabello. Ella asintió contra mí y luego susurró, quiero quedarme aquí contigo. Me alejé lo suficiente para mirarla a los ojos y luego dije, quédate. A la mañana siguiente abrimos todas las ventanas, pusimos música a todo volumen con listas de canciones de empoderamiento femenino que nos hacían reír y empezamos a sacar todo de los armarios. Viejos cojines, platos al azar y marcos de fotos que no significaban nada para nosotras. Pintamos las paredes de color beige con verdes suaves y azules oscuros, fue idea de Emma, dijo que la hacían sentir segura pero no somnolienta. Bailamos descalzas sobre una lona. Nos tumbamos en el pasillo goteando pintura y sin que nos importara nada. Pedí pizza y dejé que ella la comiera en el sofá, sin platos, sin reglas. Cuando nos mudamos a la que sería su habitación, anteriormente la de invitados, ella miró a su alrededor y preguntó, ¿puedo poner estrellas que brillan en la oscuridad en el techo? Sonreí. Puedes poner la luna allí arriba si quieres. Y lo hizo. Esa noche nos acostamos lado a lado en el sofá, con su cabeza en mi hombro y nuestros dedos todavía manchados con pintura seca. Ella susurró, tenía miedo de que me dejaras. Nunca lo haría, dije sin dudarlo. La luz de la luna se deslizaba a través de las puertas de cristal de forma suave y lenta. Ella me miró y sonrió. Realmente sonrió. No con esa sonrisa educada y cuidadosa que había aprendido a usar en casa, sino del tipo que le abría la cara y dejaba brillar a la verdadera Emma. Era la primera vez que la veía reír en meses y, así de repente, algo en mí sanó. Un año después me paré detrás de un podio bajo las brillantes luces blancas de un escenario, mirando a un mar de rostros jóvenes, algunos nerviosos, otros ansiosos, algunos desgarradoramente familiares en su silencio tranquilo. Ajusté el micrófono, respiré y sonreí. Mi nombre es Alison Pierce, comencé, con voz clara y firme. Y durante la mayor parte de mi vida creí que no era deseada. Una ola de quietud se asentó sobre la audiencia. Me dijeron que debía estar agradecida por haber sido acogida. Me dijeron que el amor tenía que ganarse e incluso entonces podría no ser entregado. Me dijeron que mi voz no importaba. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Pero esto es lo que nadie me dijo, tú no eres lo que otros deciden que eres. No eres su ira, su crueldad ni su silencio. Tu verdad es tuya para descubrirla. En la primera fila Emma estaba sentada entre Jonathan y una de sus nuevas amigas de la escuela, con las manos cruzadas en su regazo, sonriendo como si ya supiera lo que iba a decir antes de que lo dijera. Jonathan, a su lado, parecía estar conteniendo las lágrimas. Continué, algunos de ustedes pueden estar cargando un dolor que aún no tiene nombre. Algunos de ustedes pueden estar todavía dentro de la tormenta, pero las tormentas pasan, siempre lo hacen. Y cuando pasen, descubrirán que la persona que sale no es la misma que entró. Comenzaron a escucharse aplausos dispersos. No crecí en una familia que supiera cómo amarme, pero encontré una. Una construida sobre el respeto, la verdad y la conexión real. A veces la familia es quien aparece cuando el mundo te da la espalda. Mis ojos encontraron de nuevo los de Emma. Ella asintió una vez. Eso fue suficiente. Así que si estás sentado aquí hoy preguntándote si alguna vez sentirás que perteneces, escucha con atención, dije. Si perteneces, siempre lo has hecho. Simplemente no te lo han dicho lo suficientemente fuerte todavía. La multitud estalló en aplausos y me mantuve erguida bajo la luz, no como alguien salvado, sino como alguien que se había salvado a sí misma. Ese fue el final de mi historia, el momento en que finalmente entendí que ser elegida, respetada y verdaderamente vista vale más que quedarse donde simplemente eres tolerada. A veces todavía pienso en Emma empacando una pequeña maleta de noche y eligiendo salir de esa casa para vivir conmigo, aunque sabía que eso también lo cambiaría todo para ella. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O alguna vez han tenido que tomar una decisión así por alguien a quien aman? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ustedes, por favor denle me gusta a este vídeo y suscríbanse para seguir más viajes sobre cómo encontrar fuerza cuando más importa.